En la jornada de hoy les presento a Antonio Fernández Ortiz, que nos presenta la conferencia sobre Rusia en el arranque del siglo XXI. Antonio Fernández Ortiz es licenciado en Historia y especialista en la Unión Soviética y Rusia. Ha publicado artículos en revistas rusas y españolas, coautor de Comunismo, Еврокоммунизм, Sovietich Stroy, y autor de Chechenia versus Rusia, el caos como tecnología de la contrarrevolución, publicado en 2003. Ha realizado traducciones al español de autores y textos rusos, entre ellos el Libro Blanco de Rusia, Las Reformas Neoliberales, 1991-2004. En el campo de la narrativa es autor de varios relatos y cuentos cortos, así como de la novela Memorias de Espartania, publicada en 2008. Está estrechamente vinculado a Rusia desde el año 1992, cuando comenzó a realizar prolongadas estancias de estudio y trabajo en diferentes centros de investigación de este país. Y en este momento reside en Moscú. Y sin más, damos paso a Antonio Fernández y a la ponencia sobre Rusia en el arranque del 2001. Bueno, en principio, darle las gracias por vuestra presencia y darle las gracias a los organizadores, Frente Cívico y demás organizaciones. Y bueno, voy a intentar intentar construir una explicación del sentido de Rusia en el contexto geopolítico actual, ¿no? En principio del siglo XXI. No obstante, para poder entender el papel de Rusia hoy día, vamos a tener que realizar una remontada histórica. Bueno, me habían pedido antes que explicara un poquitín, brevemente, cómo yo acabo en Rusia. En aquel momento era todavía la Unión Soviética. Voy a alejar un poco de esto. Lo hago brevemente porque ya lo he hecho en otra ocasión. De hecho, ya he estado aquí en Valencia un par de veces. Y siempre, bueno, siempre ha habido esa... Esto me pone nervioso, se acopla, ¿eh? Aquí se acopla, no sé, ahí abajo. Yo creo que lo voy a... Bajar el volumen, sí, mira a ver si bajando el volumen. Es que sin eso no te van a oír detrás, ¿eh? Claro, a ver el volumen. A ver, ¿me oís? Sí, yo creo que sí me oís. No me sé, ya levanto yo y bebo. Vale. Bueno, el caso es que yo estaba estudiando en la Universidad de Murcia, yo soy de Murcia, del pueblo de Cieza, y estaba haciendo mis estudios universitarios allí, para obtener la licenciatura en Historia, Facultad de Historia Contemporánea, y en un momento determinado, en el año 89, asistí a unos seminarios que tuvieron lugar en mi universidad y me encontré con una persona, era sobre la perestroika, la situación que se estaba generando en la Europa del Este, ¿no? Y allí, entre los ponentes, me encontré un señor que me causó una gran impresión, un ruso, y no solamente a mí, el Paraninfo lo llenó, y no solamente lo llenó, que de principio que se corrió la voz. Su conferencia fue larguísima y el Paraninfo al final era un hervidero de gente en un silencio sepulcral escuchándole. Yo no sé la cantidad de personas que ahí había, pasillos, ventanas, todo. Me quedé con la gana de hablar con él, no pude hablar con él, pero mi gusanillo de ir a Rusia y entender lo que estaba ocurriendo en aquellos años en la perestroika me llevó a moverme, preguntar, enterarme cómo podía yo ir a la Unión Soviética a continuar estudiando después de terminar mis estudios en Murcia. Como no encontraba ningún camino, pues se me ocurrió llamar a la embajada de la Unión Soviética en Madrid, preguntar por el consejero cultural. El hombre me recibió, me atendió muy amablemente por teléfono, me citó en Madrid, fui a Madrid, hablé con él y dije, mira, se acaban de terminar, de cerrar los programas de investigación, las ayudas para extranjeros con estas reformas de la perestroika, pero aquí en España hay unos cuantos profesores de la universidad y de la Academia de Ciencias. Te puedo pasar la lista con sus números de teléfono y intenta hablar con ellos. Y así fue cuando me pasó la lista, vi precisamente al señor que tanto me había impresionado, Sergei Kara-Murza, que pronto posiblemente tendréis la oportunidad de escucharle aquí en Valencia. Y estaba en Zaragoza de año sabático. Le llamé y por no hacerlo muy largo, acabé, eso fue en abril, ese mismo diciembre acabé en la Unión Soviética, estuve un mes viendo aquello
viendo los centros de investigación donde podría ir, volví, terminé mis estudios y al mismo terminar, en octubre del 91 me fui para allá. Estuve de manera intermitente yendo y viniendo, estuve trabajando en varios centros de investigación hasta que ya mi vida se estabilizó allí y al día de hoy sigo viviendo, trabajando allí en Moscú, en Rusia, y aprovecho siempre que puedo para venir a España, donde mantengo todos mis lazos familiares y de amistad de todo este tipo de cosas. Dicho esto, pasamos al tema de la conferencia, ¿no? Hay una cosa que ha llamado bastante la atención. Cuando parecía que Rusia acababa de desaparecer del panorama geopolítico y que había dejado de ser una potencia internacional, mundial, se había convertido como mucho en una potencia de carácter regional, de pronto, en una maniobra, aunque llevamos un par de años con maniobras bastante brillantes, por un lado se recupera el territorio de Crimea, territorio ruso desde siempre prácticamente, con una estrecha vinculación al Estado ruso, y por otro lado, en un momento determinado, aparecen unos aviones, unos cazas bombarderos en el territorio de Siria, luchando contra el Estado Islámico. Y no solamente contra el Estado Islámico, sino contra los grupos y organizaciones que apoya a Occidente para intentar derrocar al régimen de Siria, ¿no? Al gobierno de Siria. Y uno se pregunta, ¿por qué esa actuación de pronto de Rusia? ¿Qué le mueve a Rusia a ir a parar a Siria y bombardear y tratar de restablecer un determinado orden? ¿Qué es ese orden? ¿Qué significa ese orden? ¿Por qué hay qué poco conocemos nosotros este orden de Siria que tanto nos llama la atención que de pronto Rusia aparezca por ahí? Lo que ocurre en Siria, nos retrotraemos un poquito y lo tenemos que enlazar con las primaveras árabes. En un momento determinado, resulta que una serie, entre comillas, de revoluciones ponen en tela de juicio los estados nacionales árabes que se construyen después del proceso de descolonización de estos territorios, después de la construcción artificial de estos territorios, su constitución en estados, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En este proceso de construcción de deconstrucción de estados nacionales, vemos que no es un proceso nuevo, por ejemplo, en el mundo islámico árabe, porque anteriormente, en los años 50, hay un intento de construir un estado-nación secular en Irán, que lo hacen fracasar con una intervención militar y un golpe de estado, o no tan lejos, en los años 80, lo que ocurre en Afganistán, donde propició una intervención, en este caso directa, al estilo de los años 50 en Europa, en Hungría o en Checoslovaquia de la Unión Soviética. Pero si ampliamos un poco más nuestro campo de visión, vemos que Rusia actúa después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso en forma de Unión Soviética, actúa de forma muy concreta y decisiva en la constitución de los estados nacionales de todos los territorios que son descolonizados o se independizan del capitalismo, del imperialismo central, europeo, y vemos que juega un papel determinante en la constitución del Estado chino, de Vietnam, en la constitución, como hemos dicho, de los países árabes, pero también de Corea, y por supuesto del África Negra. No podríamos entender la constitución, la aparición, la independencia siquiera de Angola, por ejemplo, o Mozambique, o la solución final que tuvo el régimen del apartheid en África del Sur sin la presencia de la Unión Soviética. Durante un tiempo incluso se pensó que la presencia soviética en la ayuda en los países árabes, la ayuda militar, la ayuda económica, estaba propiciada por el enfrentamiento con Israel. Y se hacían dos caminos o dos separatas, que al final son bastante artificiales. Por un lado estaba los países árabes, por otro lado Israel, la lucha contra Israel, que representaba de alguna manera los intereses de Estados Unidos en la zona,
y por otro lado los países árabes que representaban la presencia, la influencia soviética, y que muchas veces en un análisis simplista decía, bueno, los países, las dos grandes potencias están en lucha y utilizan a estos países precisamente en su lucha y en su enfrentamiento. Pero ese análisis partía también de un inicio erróneo, porque precisamente es la Unión Soviética quien está detrás, con su apoyo, de la constitución del Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel nace principalmente y sobre todo gracias a la ayuda soviética, y no solamente económica, sino militar y política. La decisión en la ONU se toma gracias a los votos de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la Unión Soviética entiende que la constitución del Estado de Israel está de alguna manera en el mismo proceso, la constitución de Estados nacionales. Y aquí, ¿por qué este apoyo? ¿Qué necesidad tiene la Unión Soviética de apoyar a estos países? Y entonces es cuando vamos a tener que dar un salto importante en el tiempo y nos vamos a retrotraer al proceso revolucionario ruso, a la estructura social en Rusia, y vamos a prestar especial atención a un elemento fundamental, que es el campesinado ruso. Para dar una pincelada que podáis entender por qué utilizo esto, os voy a hablar de la liberación de los campesinos en la Rusia de 1861. Hasta ese momento, la estructura de la propiedad de la tierra es muy característica de los países con un feudalismo bastante desarrollado, aunque no es un feudalismo lo que hay en Rusia. Hay una clase aristocrática poderosa que tiene ingentes cantidades de tierra, hay un Estado y hay un zar que tiene también cantidades de tierra inmensas, y luego hay una cantidad de tierras que están administradas, organizadas y con una propiedad ambivalente no muy definida en manos de comunidades de campesinos. Es más, las propiedades de los aristócratas, incluso las propiedades del Estado, están, los campesinos que en ellas viven, que son siervos, están organizados a través de comunidades campesinas. Cuando en 1861 se decide la liberación de los siervos, se decide también liberarlos con las tierras. El problema es que para mitigar el supuesto perjuicio económico que va a suponer para las clases dominantes, para la aristocracia, se decide que los campesinos deberían de pagar un dinero por la amortización de esas tierras. ¿Qué ocurre? Los campesinos no tienen dinero. No tienen dinero, hasta ese momento habían sido siervos, y además la economía rusa, la economía campesina, es una economía con muy poca circulación monetaria. No hay dinero para pagar eso, para pagar ese costo. Se da una prórroga de 9 años y el Estado entiende que a partir de esos 9 años los campesinos podrán comprar las tierras. Los campesinos no pueden comprar las tierras y el Estado ruso se hace cargo del pago de esos dineros a la aristocracia rusa. Pero propicia eso una situación de endeudamiento de los campesinos, porque la deuda no vence, sino que es el Estado ruso el que, al que tienen que pagarle esa deuda, lo cual genera una especie de impuesto o renta anual que los campesinos tienen que pagar en dinero al Estado ruso. Como la producción agrícola es tan baja, porque no hay ni técnica, incluso no hay ni fuerza animal en el campo ruso para hacer producir esas tierras, es decir, hay una gran cantidad, hay muy poca cantidad de animales, de caballos, de bestias, de tiro y de carga. La producción de los campesinos es tan baja que a veces la renta supone el 120, el 200 y en algunas zonas de Rusia el 280% de la producción real del campo. Y esto es un elemento fundamental en el discurso que vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué es lo que obliga a los campesinos? Obliga a morirse de hambre, pero a aquellos que se resisten y que no quieren perder sus tierras, porque es un elemento fundamental en la conciencia campesina, les obliga a salir del campo y a convertirse al mismo tiempo en obreros durante un periodo determinado de tiempo y en campesinos.
que vuelven en la época de la siembra o en la época de la recogida de la cosecha al campo. Eso hace que, por ejemplo, en 1905, que ya han pasado unos años de todo este proceso, más de la mitad de los obreros que trabajan en manufacturas, industrias, en minería, en cualquier actividad económica que no es el campo, tengan tierra en el campo. Y les obliga a volver al campo en estos momentos que he dicho antes. Pero es más, casi el 90% de esos campesinos obreros, aunque no tengan tierra, siguen teniendo vínculos con la aldea. Tienen familiares o tienen vínculo con la comunidad campesina a la que pertenecían. Y aparecen allí en los momentos, por ejemplo, de recogida del heno, que es un elemento fundamental en la economía campesina rusa, porque hay que recogerlo antes de que empiecen los fríos, y es el sustento de la ganadería rusa durante el largo invierno ruso. Por lo tanto, aunque no tuvieran tierra, volvían y seguían manteniendo, tenían todavía vigente y siguieron teniendo vigente una concepción del mundo totalmente vinculada a la tierra. Vamos a ver. Hay un aspecto fundamental que yo quisiera resaltar para que entendierais un poco la situación de pobreza que genera esta situación y la desesperación de los campesinos. Una gran parte, casi en un estudio hecho precisamente por el ejército ruso, más del 60%, dependiendo de las regiones, o en otra un poco menos, el 40% de los chavales, de los jóvenes, de los quintos, para que nos entendamos, de los reclutas que acudían a incorporarse por primera vez al ejército ruso, no habían probado en su vida la carne. Las muertes que se producían en el campo, la mortandad que había en el campo ruso era muy elevada, porque, por dos motivos. Primero, cosechas reducidas. Por otro lado, como algunos campesinos o muchos campesinos querían vender ese trigo para conseguir moneda y ayudarse en el pago del impuesto para mantener las tierras, vendían el grano, todo el grano. Se quedaban con muy poco grano, y ese grano, que a veces era el de peor calidad, lo mezclaban con hierbas y conseguían una harina que fermentaba y que les producía dolencias, enfermedades del aparato digestivo, que al final acababan en muchos casos con enfermedades crónicas e incluso con la muerte. Además, en Rusia había un gran índice de mortalidad infantil por una serie de prácticas al mismo tiempo culturales que hacían que las madres alimentaran a sus hijos al mismo tiempo que le daban pecho con el pan que ellas mismas masticaban, y esa masa que hacían con la boca se la pasaban a los niños, donde a la ya mala calidad de esa harina con esas hierbas alimentaban la transmisión de las enfermedades que como adultos pudiesen tener. Eso daba unos índices elevadísimos de mortalidad infantil. La situación era tan desesperante para los campesinos que generó en ellos una necesidad de reivindicar ante el poder cuáles eran las condiciones en las que realmente querían vivir. Y de alguna manera, en ese proceso de reivindicación, empieza a aparecer una conciencia de clase que es única en la historia, porque hasta ese momento el campesinado en ningún sitio había tenido conciencia de clase. El campesinado se había expresado siempre en revoluciones improvisadas, en motines, en guerras campesinas, pero que no tenían ni un proyecto político, ni tenían un instrumento de participación política como era un partido. ¿Cómo empieza este proceso de maduración campesina? Es un proceso que coincide y que tiene diferentes orígenes. Tiene un origen popular, desde abajo, son las reuniones, asambleas de campesinos que se reúnen principalmente para exponer su situación de penuria y sus peticiones al poder. Pero hay una cuestión fundamental, y es que el derecho de petición colectiva en la legislación rusa imperial estaba absolutamente prohibido. No se podía transmitir una petición colectiva para el bien del común al poder, ya fuese este poder municipal, regional o estatal. Se podía hacer una petición individual. Estoy mal, necesito dinero, o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que los campesinos se empiezan a reunir y empiezan a exponer en un documento sus peticiones, están cometiendo un acto de insurrección, de ilegalidad política. Los campesinos actúan la mayoría de las veces
sin ninguna organización que los coordine, pero con el tiempo se produce un proceso a la inversa. Desde las élites intelectuales rusas hay un proceso de maduración, de reivindicación del mundo campesino ruso. Y aparecen los populistas rusos, conocidos también como narodniki, narod es pueblo, los populistas, que dicen que hay que ir al pueblo, a las esencias del pueblo. En esta confluencia surgen diferentes partidos, que tampoco voy a explicar excesivamente con detalle, porque no es el caso. Hay un partido que se consolida como el partido representante de los intereses políticos, sociales de los campesinos rusos. Es el partido de los socialistas revolucionarios. Ese partido, que tiene varios orígenes y que finalmente surge de la confluencia de diferentes partidos pequeños, es un partido que, aun conociendo la teoría marxista, aun conociendo los trabajos de los revolucionarios socialistas europeos, no llega a asumir definitivamente el marxismo. Reivindica más bien un socialismo de carácter campesino, pero no ve precisamente en el desarrollo de la comuna campesina y en el desarrollo del mundo campesino el futuro de Rusia. No ve, sin embargo, un camino a través de la industrialización, a través de la modernización, un camino de desarrollo para Rusia. Los campesinos, apoyados por este partido, consiguen transmitir a la Duma, al gobierno, al zar, una cantidad ingente de estos mandatos campesinos, así se llaman, mandatos campesinos, los cuales principalmente se pedía educación para los hijos, se pedía privatización, que se acabara con la privatización, y se pedía fundamentalmente que al acabar con la privatización se produjese la nacionalización de la tierra. La tierra rusa era sagrada en su concepción del mundo y no podía ser privada, y no podía convertirse en mercancía susceptible de ser comprada y de ser vendida. Por lo tanto, tenía que ser un bien nacional al alcance de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de Rusia, principalmente del mundo campesino. Esto, además, hay que enmarcarlo en una situación económica mundial. ¿Qué es Rusia en ese momento? Rusia en ese momento es una colonia del capitalismo central, o llamémoslo periferia del capitalismo. Hay un núcleo central de países desarrollados con un gran, valga la redundancia, desarrollo económico, que tienen en los países, en los territorios que tienen colonizados en África o en Asia o en Hispanoamérica, el origen de los grandes capitales con que nutren su sistema, su maquinaria económica. Rusia, que tiene una clase económica que quiere incorporarse a ese capitalismo central, sin embargo, lo tiene muy claro, como lo tiene claro al día de hoy con las élites, las burguesías de los estados nacionales que todavía medio subsisten como estados nacionales en África. Vosotros sois solamente parte de la periferia del capitalismo. Nunca estaréis reconocidos, nunca os incorporaréis como elementos decisivos en la dirección del capitalismo mundial. Vuestras empresas, vuestros negocios, nunca serán parte de esta estructura de dominio del capitalismo. Vosotros sois periferia del capitalismo. Participaréis de ciertos beneficios, participaréis de ciertos ingresos, pero en lo fundamental no tomáis las decisiones. Os conformáis con abastecernos de las materias primas, de los recursos, de los capitales, de una parte del capital financiero que se recicla allí. Os conformaréis con eso, pero nada más. Esa es la situación en la que se encuentra Rusia. Pero el capitalismo ruso quiere desarrollarse más y se encuentra con que no tiene cómo. Uno de los elementos que ellos consideran que son fundamentales para su desarrollo son dos. Uno, el comercio de las materias primas y de los productos agrícolas, en este caso el trigo, lo que redunda fundamentalmente en la pobreza de los campesinos. Y otro elemento básico es la privatización de las tierras. Convertir las tierras en mercancía. Y de esta manera ponerlas en venta y generar una circulación monetaria fundamental para la industrialización del país. Pero esto genera un gran choque precisamente con la mayoría de la población.
con ese 90% que hemos dicho que son campesinos y que consideran, como han expresado en sus mandatos, que la tierra ha de ser propiedad nacional y no puede ser privatizada. Ante ese dilema, que el sociólogo Max Weber, que visita Rusia y que se empeña en aprender el ruso precisamente para entender qué es lo que está pasando allí, dice que Rusia está inmersa en un círculo viciado del que no puede salir. No puede salir en los marcos de la teoría política del momento. ¿Por qué? Porque si entendemos o vemos este proceso desde el marxismo clásico, resulta que en Rusia haría falta una revolución burguesa que acabara con esa estructura de propiedad, que liberara a los campesinos convirtiéndolos en proletarios, que vendiera, que pusiera en circulación precisamente esa masa de tierras, que creara una burguesía campesina y que esos campesinos, una vez liberados, como mano de obra, se incorporaran al proceso productivo industrial y se convirtieran en proletariado. Y ese proletariado, andando el tiempo, se convertiría en el enterrador de ese capitalismo. Pero claro, era un proceso a largo plazo. Sin embargo, hay un elemento fundamental, que esa clase campesina, que Teodor Sanin, el historiador del campesinado ruso, llamó, y además hay un título suyo en un libro que es fundamental, la clase incómoda. En un momento determinado, el campesinado se convierte en la clase incómoda, y se convierte en la clase incómoda el campesinado ruso, para el propio marxismo, que no sabe dónde ubicar esa clase revolucionaria, con conciencia de clase, y que está haciendo la revolución. Entre 1905 y 1907 se produce la primera revolución rusa. Y en ese momento es cuando se produce un cisma importante en la comprensión de ese proceso dentro de la propia socialdemocracia rusa. Hasta ese momento había un único partido socialdemócrata que entendía ese proceso en los términos que esquemáticamente he resumido antes. Pero de pronto aparece un personaje, que es Lenin, acompañado de una serie de gente que entiende que hay que darle una salida al problema del campesinado, que no es una clase incómoda, que es una clase revolucionaria, y que esa clase revolucionaria en un momento determinado puede convertirse no en la compañía del proletariado para hacer la revolución, sino realmente en la protagonista, en el sujeto revolucionario, y que realmente en el caso de Rusia ese proletariado es el que va a acompañar al proceso revolucionario. En un momento determinado hay un gran debate político dentro del propio partido bolchevique. A tal manera que el partido se fracciona, como muchos conoceréis. Aparecen por un lado los mencheviques, que son la esencia, digamos, marxista, revolucionaria marxista, que entiende que la revolución ha de ser hecha por la clase trabajadora. Pero a consecuencia de la revolución de 1906-1907, donde el campesinado ahí ya se expresa como sujeto revolucionario y además sabe organizarse a través de un partido, lo cual le da continuidad a la lucha, le da un programa político, Lenin entiende que hay que incorporar al campesinado en la revolución, a la revolución, y que hay que darle ese protagonismo. Durante estos años previos a 1917 hay un gran desarrollo teórico-intelectual, un gran debate intelectual que se produce en Rusia y que es poco conocido, porque además los bolcheviques, que siguen siendo una fracción dentro del Partido Socialdemócrata, es decir, no se van del Partido Socialdemócrata, incorporan a su bagaje intelectual, a su bagaje teórico, todos los adelantos que en el mundo de la ciencia, en el mundo de la filosofía se están produciendo, los sacan de la universidad y son capaces de llevárselo al debate político de partido y al debate político de la revolución. En vez de tener
por un lado, la universidad, que se desarrolla, el mundo científico que se desarrolla en su camino, en su vector, al margen del proceso revolucionario, ellos lo que hacen es sacar ese debate. Y hablan y escriben sobre ciencia, hablan y escriben sobre filosofía, sobre cine y sobre arte. Y lo hacen desde el propio partido. Eso hace que una serie de gente, de trabajadores, que están viviendo en la ciudad y que, como decía antes, volvían al campo, asuman en las lecturas partidarias, en las lecturas de los documentos de partido, de las publicaciones de partido, de los periódicos, de las revistas, asuman un tipo de conocimiento, llamémoslo, de procedencia occidental. Una concepción del mundo a través de la ciencia que es heredera de la Ilustración europea y de la revolución científica europea. Y lo incorporan a su otra cosmovisión, concepción del mundo totalmente campesina. Y ahí se produce un híbrido muy interesante. Porque ese sujeto revolucionario, esos campesinos, cuando llega el año 1917, muchos de ellos jóvenes que están en la guerra imperialista, defendiendo los intereses del zar y de las clases económicas de la aristocracia rusa, ya tienen un conocimiento teórico que no es el típico de los trabajadores, de los campesinos, ni tan siquiera de los trabajadores. Precisamente por la riqueza del debate que se produce en el seno no solamente del partido bolchevique, sino de las organizaciones que, aun no siendo socialdemócratas, sí están empeñadas en encontrar un camino de modernización, porque en Rusia no es tanto un camino hacia la revolución como un camino hacia la modernización. Y hay otro debate también muy importante, que es ¿cuál es el camino que tenemos que coger? Por un lado están los que defienden la corriente histórica de desarrollo propia de Rusia, y por otros los que pretenden la incorporación del mundo, de la ciencia, de la filosofía, de Occidente, incluso de los adelantos, para ellos, entre comillas, que suponen el capitalismo occidental. Cuando se produce el estallido revolucionario de febrero del 17, con la abdicación del zar, la expulsión del zar del poder, hay una doble interpretación de ese proceso. Por un momento, la socialdemocracia entiende, rusa, que ha llegado el momento que aparece en los textos clásicos de Marx. Ha llegado el momento de la revolución burguesa. Tenemos que trabajar en el desarrollo de la revolución burguesa. Ahora los campesinos se van a liberar, se van a convertir en mano de obra, van a dejar sus tierras y vamos a construir una clase obrera, un proletariado que dentro de unos años va a acabar con este capitalismo. Se meten incluso los bolcheviques, forman parte del gobierno provisional, con los socialistas revolucionarios. Y durante unos meses tratan de reconducir ese momento revolucionario a la consolidación de una Rusia burguesa. Ese es su objetivo revolucionario, el objetivo revolucionario de los bolcheviques. Ir fase por fase, paso a paso, según ellos interpretan que están en los textos de Marx. ¿Qué ocurre? Que aparece Lenin, aparecen los bolcheviques y dice no. Es el momento de que los campesinos se incorporen a la revolución. ¿Cómo se incorporan a la revolución los campesinos? Hasta ese momento, los mandatos que habíamos hablado antes, campesinos, eran conocidos, evidentemente, pero los partidos revolucionarios, como los socialdemócratas o los socialistas revolucionarios, no le dan la importancia que tienen. No asumen ese programa político del campesinado ruso. En un momento determinado, el campesinado, en agosto, septiembre de 1917, abandona masivamente el apoyo al gobierno provisional, abandona a los socialistas revolucionarios, entre otras cosas, por dos cuestiones fundamentales. Uno, la tierra, y otro, la guerra. Nadie quiere seguir en la guerra, no quieren seguir en los campos. Los campesinos, que son precisamente los que están en el frente de batalla, quieren volver a sus tierras, quieren volver a sus casas. No entienden que no están defendiendo ninguna causa, están defendiendo la causa, en todo caso, del imperio. Lenin entiende, los bolcheviques entienden en este momento, y cuando organizan el golpe revolucionario de octubre, el primer decreto, o el segundo, porque van prácticamente parejos, el primer decreto, digamos, es el decreto sobre la paz,
y el segundo es el decreto sobre la tierra. Y en un momento de brillantez intelectual increíble y política, recogen precisamente los mandatos campesinos y publican en el decreto sobre la tierra que este decreto está elaborado en base al resumen de 200, no recuerdo, 200 y pico mandatos campesinos de todas las regiones de Rusia. Inmediatamente todo el campesinado se pasa con los bolcheviques. Y ese es el triunfo de la revolución. ¿Cuál es la importancia de este hecho? La importancia de este hecho es que Lenin, a partir de alguna de sus obras, interpreta que en los países de la periferia del capitalismo, explotados por los países capitalistas, la explotación no es solamente de los trabajadores. Cuando un Estado capitalista explota a un Estado del tercer mundo o un Estado del capitalismo periférico, está explotando no solamente a los trabajadores de ese Estado periférico o de ese territorio periférico, está explotando a todo el pueblo. Por lo tanto, la lucha revolucionaria no es solamente de los trabajadores de los países del capitalismo periférico, sino es la lucha de todo el pueblo, es la lucha popular y es la lucha de liberación nacional. Ahora, esa lucha de liberación nacional se puede convertir en la lucha por la constitución de un Estado nacional. Eso provoca grandes enfrentamientos con el movimiento socialdemócrata y la fractura decisiva con la socialdemocracia. La socialdemocracia condena la revolución bolchevique como una herejía del marxismo, acusa a Lenin y a los bolcheviques, a Stalin, de ser populistas, enmascarados de marxistas, bloquean, boicotean la revolución de octubre, sin ir más lejos, Pablo Iglesias, sino que el hombre, influenciado por el contexto de la socialdemocracia europea, condena a la revolución bolchevique, dice que esa no es la verdadera revolución, y como todos ellos, alemanes, holandeses, franceses, entienden y explican a sus militantes que esa no es la verdadera revolución, que hay que renegar de ella. De hecho, es muy curioso, hay un personaje, y lo pongo a título ilustrativo, en Georgia, un tal Jordania, Noé Jordania, es un socialdemócrata. Y en un momento determinado este hombre dice que la revolución bolchevique no es la revolución y se enfrenta militarmente, se separa, digamos, de Rusia, lucha contra los bolcheviques georgianos, los elimina, los aplasta, y la argumentación es la siguiente: el bolchevismo, al incorporar a todo este componente campesino, está incorporando a las masas campesinas de Oriente, el mundo asiático, un mundo inculto, un mundo que no es proletario, y nosotros queremos estar más cerca del proletariado francés o alemán que de las hordas campesinas medioasiáticas de Centro Asia. Y se levanta en armas y hace la guerra al poder bolchevique y pide ayuda a Alemania. Estamos hablando del año 18, antes de que Alemania firmara el armisticio o la rendición ante las potencias aliadas, y de hecho se produce una ocupación del territorio georgiano por tropas alemanas que luchan contra los bolcheviques. Es el mismo esquema que tienen los socialdemócratas mencheviques y socialrevolucionarios cuando piden ayuda, porque hay una cosa importante: la guerra civil en Rusia, que se ha establecido, que se entiende en términos de blancos, aristocracia, el mundo que defiende el emperador, etcétera, etcétera, y por otro lado los buenos, los bolcheviques, o malos, da igual, pero los bolcheviques, los rojos, los comunistas. No, la guerra civil es, al principio, pues eso es un mosaico, ¿no?, de gente que se incorpora al movimiento blanco, pero los blancos son los mencheviques, son los socialdemócratas, que se levantan en armas contra los bolcheviques. Es una guerra civil en armas por impedir que triunfe la revolución bolchevique. ¿Por qué? Y es principalmente por un problema de comprensión teórica, de rechazo a las aportaciones que el bolchevismo supone. Porque esa teoría de Lenin, esa teoría bolchevique, en definitiva, suponía que se podía hacer una revolución mundial sin tener en cuenta las fases de desarrollo del mundo
occidental del capitalismo. En un momento determinado, una revolución de liberación nacional, como podía entenderse el bolchevismo, dirigida por un partido como el bolchevique, podía saltarse varias fases de evolución histórica. Podía llegar a la construcción de una sociedad socialista, justa, igualitaria, sin pasar por el capitalismo y sin pasar por las penurias, por las injusticias que el capitalismo desarrolla en su inicio. Cualquiera que haya leído o tenga conocimiento de la situación en que se vivía en Inglaterra o en Francia en los albores del capitalismo, entenderemos que no estamos hablando de ninguna tontería, es decir, que es una cosa muy importante. El mundo bolchevique, la revolución de Lenin, el nuevo lenguaje que aporta Lenin a la revolución mundial, significa evitar todo eso y pasar de una tacada a construir el socialismo. Pero además, los bolcheviques, en su desarrollo teórico y en la incorporación de la ciencia a su pensamiento, empiezan a pensar y a trabajar en categorías diferentes. Abandona el mundo newtoniano, la máquina ya no hay que repararla, ¿no? Máquina que se rompe, se arregla, vuelve a funcionar, se rompe, la arreglamos y vuelve a funcionar, que son las crisis del capitalismo. Hay una crisis, la reparamos, volvemos a funcionar, volvemos a reproducirnos. En este caso no. Y empiezan a hablar en otras categorías de pensamiento. Empiezan a hablar del caos, empiezan a hablar de la inestabilidad, de los umbrales, de inestabilidad, de cuándo conviene, cuándo es tarde, cuándo es pronto. Como decía Lenin, hoy es pronto para actuar, mañana ya será tarde. Esa forma de pensamiento se incorpora directamente a la revolución, pero se incorpora en todos los ámbitos de la revolución y empieza a ser pensada la revolución como grandes sistemas. Sistemas que pueden ser construidos y reproducidos. Hay un sistema de salud nacional único, hay un sistema de energía eléctrica nacional único que se puede crear, se puede reproducir, se puede hacer grande, se puede dirigir desde un único punto y se pueden abaratar costes. Pero hay una cuestión fundamental, y es que al hacer la revolución en un estado como el estado ruso, nos encontramos que es un estado multiétnico, donde al día de hoy todavía no está definido el componente étnico-nacional. No está definido por las investigaciones que continuamente se hacen y determinados grupos étnicos que ellos se consideraban como al margen de otros o diferentes a los otros, al final se ha comprobado que son iguales, que son los mismos, que simplemente les diferencia la ubicación geográfica y la incomunicación a las que han estado sometidas en zonas de Siberia, de Centroasia. ¿Qué ocurre? Que al día de hoy, en lo que eran los antiguos territorios de la Unión Soviética, hay como 185, 190, 195, ya os digo que esto oscila, grupos étnicos diferentes. Para construir la Unión Soviética se ha de tener en cuenta precisamente estos estados étnico-nacionales. Y hay grupos étnicos de una amplitud o de una presencia territorial importante que se pueden constituir en repúblicas o en estados, digamos, administrativos, zonas administrativas bien definidas, que puede ser una república autónoma, que puede ser una república federal asociada, o que puede ser un estado de la Unión, una república de las que constituían la Unión Soviética. Una de las primeras cosas que hacen los bolcheviques es tratar de estructurar precisamente ese estado étnico-nacional, y definir claramente los perfiles territoriales, administrativos, políticos, culturales de cada grupo étnico y darle una presencia política en el contexto de la Unión Soviética. Además, hay un gran problema, y es que unos mismos territorios están ocupados por varios grupos étnico-nacionales. Y crear en un momento determinado un Estado que llevase la denominación étnica podría crear un gran problema de enfrentamiento étnico-nacional.
los bolcheviques consiguen perfilar, llevar hasta la perfección ese sistema de construcción étnico-nacional. De tal manera que donde la presencia mayoritaria de un grupo étnico permite la constitución de un Estado, de una república, se hace, pero sin menoscabo de los grupos étnicos de menor importancia. Esto es muy importante, por ejemplo, en Centroáfrica, porque en Centroasia, porque en lo que hoy día, por ejemplo, es Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, que son estados islámicos, en los años 20 están muy influenciados por la experiencia turca de creación de un Estado nacional. La experiencia turca, ¿cómo era? Ataturk. Lo que pretende, y de hecho lo pone en práctica con los armenios, es crear un Estado nacional turco prácticamente limpio étnicamente y sin presencia de los demás grupos étnicos, hasta el punto que coge y echa, se liquida a 1 millón de armenios y expulsa a otra gran cantidad, creando una diáspora armenia que al día de hoy está todavía por el mundo. Las ideas de Ataturk tienen bastante aceptación en Centroasia, y hay una gran cantidad de gente que está dispuesta a constituir, enfrentándose a los bolcheviques, a constituir precisamente ese Estado nacional étnico, por llamarlo de alguna manera, en detrimento de la persecución, expulsión, eliminación de otros grupos. A eso se enfrentan precisamente los bolcheviques y consiguen precisamente establecer una concordia, una paz social, una especie de contrato entre estos determinados grupos étnicos y construir allí, con la aportación y la participación de todos ellos, estados soviéticos o repúblicas soviéticas, que se implican en esa construcción de una república socialista soviética de carácter euroasiático, que es lo que conocíamos como la URSS. Ese es uno de los elementos fundamentales para entender precisamente por dónde hemos empezado, la presencia de la Unión Soviética en el mundo árabe. Hay un ejemplo en Tayikistán, hoy día es un estado independiente, es un estado que en los años 20 no existía. De hecho, los tayikos no tenían ni conciencia de su propia existencia como grupo étnico, ni como nación. Tenían, como ocurría, y además lo hemos visto, por ejemplo, en la Lawrence de Arabia, en la película de Lawrence de Arabia, se ve precisamente esta dispersión, ¿no? Esta falta de conciencia nacional, y hoy día también lo vemos, ¿no? Los ejércitos árabes, cuando empiezan una guerra, son incapaces incluso de defenderse en la medida que no tienen una conciencia nacional, a pesar de los esfuerzos, y acaban disolviéndose ante las presiones externas, e incluso por dinero entregan los ejércitos, ¿no? Pasó en Irak y ha pasado en otros sitios, en Libia, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos no tenían una conciencia nacional. A lo menos tenían una conciencia de tribu o de pertenencia a un clan. El Estado soviético empieza a crear la conciencia nacional y lo hace de una manera no sé la expresión que utilizar, pero asombrosa y al mismo tiempo maravillosa. Empieza a crear escuelas que empiezan a hablar en tayiko, empieza a publicar periódicos en lengua tayika, empieza a regular y a crear una gramática de la lengua tayika, crea centros de enseñanza media, crea universidades allí, crea centros culturales, museos, cines, teatros, salas de concierto, envía desde Moscú especialistas, lo que podríamos llamar folclore, música nacional, para que hagan una recuperación del folclore musical. Y poco a poco van transmitiendo a estos grupos una conciencia de sí mismos, que antes no tenían. Pero al mismo tiempo los implican en todo el proceso de construcción de la Unión Soviética. Y los implican, por ejemplo, con los planes de sanidad. Hay un elemento básico, que por cierto se me ha olvidado en todo esto, y es el Komsomol, las juventudes comunistas. Las juventudes comunistas no están creadas, o no están organizadas, no están pensadas en un principio como la organización juvenil de los comunistas. No, es una organización juvenil
parte para la gente joven del campo, porque en un momento determinado... Uy, perdona. Fallo. Es que lo tengo encendido. A veces me llama mi familia desde Moscú y... Ahora me he perdido. El consomón. Ah, sí, el consomón. Entonces, el consomón está creado precisamente para eso, para dar participación como herramienta, como instrumento de participación política de los campesinos. Pero no solamente de los campesinos rusos, sino de la gente joven que vive en el ámbito rural y bien sea en Rusia, lo que entendemos como el territorio europeo ruso, bien sea en la Siberia rusa, pero también a estos jóvenes que tienen otra concepción del mundo y que tienen un factor fundamental, que es el de la religión, y tienen, de alguna manera, que actuar políticamente con ellos. Está claro que con las personas mayores, la participación, la implicación en todo este proceso de las personas mayores es mucho más complicado, porque son más reacios a dejar atrás, en este mundo del Islam me refiero, y no solamente del Islam, pero bueno, estamos hablando de esto, a dejar atrás sus, digamos, sus concepciones del mundo, que son dominantes, por las que se han expresado a través de la religión durante muchísimo tiempo. Entonces el consomol juega aquí un papel fundamental. Él es el que implica a la gente en las campañas, por ejemplo, de sanidad. Es el consomol el que lucha, por ejemplo, en este caso, en el de Rusia, organiza una campaña contra la forma de alimentar a los niños a través de la masa de pan que se mastica en la boca. Y es el consomol el que erradica precisamente esa práctica. Pero el consomol además participa, por ejemplo, y en el caso de Tayikistán, de este territorio que luego se convierte en Tayikistán, en la creación de una red sanitaria, de prevención, de vacunación, sobre todo llevan ambulatorios o policlínicas portátiles, algunas de ellas las montan en barcos, crean barcos, y el barco, como no pueden crear hospitales porque son muy costosos, varios hospitales, hay un barco que sube y baja por el río y va haciendo atención sanitaria preventiva y va atendiendo a la gente, y son precisamente es la organización del consumidor, las organizaciones locales del consumidor, las que convencen a las madres jóvenes o a los padres jóvenes de que lleven a sus niños a recibir tratamiento médico y que dejen determinadas prácticas. Y ellos mismos, y eso es muy importante en la cultura rusa, en la cultura, mejor dicho, soviética, ellos mismos se ponen como ejemplo. Matrimonio joven, vinculado a la revolución, y lleva a sus hijos al tratamiento médico. Este tipo de actuaciones dio como resultado, finalmente, bueno, pues estoy hablando de manera esquemática, evidentemente, esto necesitaría un desarrollo más amplio, lleva finalmente a la constitución de un Estado tayiko. Y hay una experiencia riquísima en ese proceso de constitución del Estado tayiko. Y no solamente el Estado tayiko, es que es Turkmenistán, o es Uzbekistán, o es Kazajstán, al día de hoy, pero dentro de esos estados y dentro de la propia Rusia hay repúblicas autónomas y hay lo que podríamos traducir en comunidades autónomas, que tienen también un componente étnico nacional. Entonces, todo ese proceso de construcción nacional es lo que los soviéticos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, le dicen a los países árabes, por poner un ejemplo: esto es lo que tenemos y esto es lo que os ofrecemos, y con esto os apoyamos, primero, en la lucha de liberación nacional, y cuando consigáis liberaros del dominio del capitalismo central, este es nuestro modelo de construcción social y este es nuestro modelo de organización del Estado. Los países árabes no aceptan, o no imitan, mejor dicho, el modelo ideológico, el componente ideológico de la Unión Soviética. No son comunistas, pero sí asumen esa experiencia, esa rica experiencia de construcción de los estados nacionales desde un punto de vista solidario y desde un punto de vista laico. Para ellos eso es fundamental. Y de ahí de donde viene la presencia de la Unión Soviética en los países árabes. Apoyan con la experiencia política de construcción del Estado, pero también con la experiencia administrativa y con la ingeniería
Si les ayudan a construir carreteras, a construir hospitales y a construir centrales eléctricas. Pero es más, hay una cuestión fundamental. Por ejemplo, en la agricultura. En los años 20, antes de la Revolución, hay un científico ruso, Vavilov, que tiene una teoría sobre la aparición de las plantas agrícolas. Él dice que en el mundo hay 7 u 8 centros principales de los que proceden las plantas agrícolas de todo el mundo. Y este hombre realizó más de 200 expediciones científicas a todos los países que él consideraba de donde procedían precisamente las plantas agrícolas. Y acabó haciendo un mapa. Mesoamérica, y la zona de México, Perú y alrededores, Etiopía, el Mediterráneo, Asia, y me parece que Japón también. En definitiva, posteriormente se mostró que llevaba razón. Y este hombre consiguió crear en la Unión Soviética un banco de plantas agrícolas único en el mundo. ¿Por qué era tan importante? Porque las plantas agrícolas, con el tiempo, se deteriora la variedad, se deforma la producción, y hay que venir siempre a un origen. Si alguien ha puesto alguna vez patatas, sabéis, por ejemplo, que las patatas las pones un año, pero antes, yo recuerdo de niño, mi padre las ponía al año siguiente, pero al tercer año no valía. Había que ir al banco de patatas, que normalmente había un banco, por llamarlo de alguna manera, en una organización agrícola estatal en la España de Franco, que producía la semilla de patata y a través de una red de tiendas y almacenes se vendían en los pueblos. Tú ibas, comprabas medio saco de patata y la volvías a plantar. ¿Por qué? Porque hay una degradación de la especie de esas plantas. Al día de hoy eso sigue ocurriendo. Por ejemplo, la hambruna en Irlanda, que provocó una mortandad terrible y una gran migración de irlandeses a Estados Unidos en el siglo XIX, estaba provocada por ese deterioro, ¿no? Por esa degradación de las plantas, de la patata como tal. Pero eso se produce con todas las plantas agrícolas. ¿Qué pasa? Entonces, los rusos, los soviéticos, ya entrada la revolución, crearon un centro único en el mundo de plantas agrícolas que sigue estando hoy día en la ciudad de San Petersburgo, anteriormente Leningrado. Era tal la importancia que en el cerco de Leningrado, donde la gente murió, casi 1 millón de personas de hambre, ninguno de los operarios del centro, aun muriendo alguno de ellos de hambre, tocó jamás las semillas que había allí, porque era clave. Eso le garantizaba a la Unión Soviética la independencia alimenticia, cuestión no de soberanía nacional, sino de seguridad nacional. ¿Qué pasa? Que junto con ese banco se creó en toda la Unión Soviética una red de centros de investigación en todas las zonas climáticas y se investigaba sobre todas las plantas que habían en el banco. Y eso permitía ir desarrollando la resistencia de las plantas, la mayor productividad, polinizarlas, seleccionarlas. En ese momento todavía no estaba la manipulación genética, no sé si hubiesen llegado por principios éticos a hacerla, no lo sé, pero era un gran centro de desarrollo de plantas agrícolas, de modernización agrícola. Vavilov cometió un fallo, y como era un científico de proyección internacional, invitó a unos colegas suyos norteamericanos a algunas expediciones, y con la ayuda de Vavilov, en las expediciones que él no iba a ir, siempre seleccionaba unas plantitas que le entregaba a sus amigos norteamericanos. De tal manera que los norteamericanos crearon un centro paralelo en Estados Unidos, un banco similar. Entendieron la importancia de este proceso. Los años 60, mientras la Unión Soviética desarrollaba en investigación agrícola plantas que traspasaba, que entregaba al tercer mundo, entregaba a los países árabes, variedades de trigo, variedades de frutales, variedades de lo que fuese, de forma gratuita. En los años 60 ya Estados Unidos intentó establecer el pago de un royalty por las nuevas variedades que iban seleccionando. La Unión Soviética impidió eso porque, entre otras cosas, entregaba los resultados de su investigación a estos países para su desarrollo agrícola. De hecho, la Unión Soviética fue durante muchísimo tiempo el mayor financiador, el que más dinero aportaba a la organización de la ONU para la agricultura, para la salud,
contra la lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Lo digo por poner un ejemplo muy ilustrativo. Cuando desaparece la Unión Soviética, los Estados Unidos, aprovechándose de que la Unión Soviética ha desaparecido y que el gobierno ruso en ese momento es un gobierno que está entregado, digamos, es una especie de gobierno de ocupación, lo que hace es que privatiza, y al día de hoy privatiza la selección de plantas, privatiza la producción de semillas, y al día de hoy, el que tenga algún vínculo con el campo sabrá que cuando se compra trigo para plantar, aparte del valor que tiene la semilla, hay que pagar un royalty. Y el que compra planta de tomate paga un royalty. Y el que planta un mandarino, o planta un melocotonero, o planta un albaricoquero, paga un royalty. Es decir, la propiedad de las plantas agrícolas, una propiedad que es de toda la humanidad, por llamarlo de alguna manera, y que es la herencia de la experiencia humana desde el Neolítico hasta el día de hoy, ha acabado en manos de unas cuantas empresas y en manos de unos cuantos gobiernos. La Unión Soviética, antes de desaparecer, impidió todo eso. No solamente lo impidió, sino que propiciaba la investigación agrícola. Llevaba los resultados de esa investigación agrícola a los países, por ejemplo, árabes, que son la referencia que ahora mismo tenemos aquí, pero al mismo tiempo permitía que gente de estos países viniera a estudiar y a practicar y a hacer investigación precisamente en estos ámbitos. La influencia que tuvo la Unión Soviética para el desarrollo de estos Estados-naciones, de Libia, de Túnez, de Egipto, de Siria, de Irak, incluso de Irán en un principio, fundamental, es básica. Y esa es la geopolítica del momento. Y lo que explica la presencia de Rusia y la agresión que sufre estos países después de la desaparición de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que ocurre? El Imperio Británico, Francia, cuando fuerzan la derrota del Imperio Otomano y la disolución del Imperio Otomano, consigue establecer de manera arbitraria una serie de fronteras que llevan en esencia el conflicto, porque no se hace teniendo en cuenta en ningún momento las divisiones étnicas de los territorios, sino que sitúa aquí los kurdos, pues le vamos a crear un problema para toda la vida a Siria, a Jordania, a Irak y a Turquía. Van a tener los kurdos en todos sitios, pero un Estado kurdo no constituimos. Y eso no es anecdótico, y eso no es un fallo de los británicos, no. Eso está hecho a conciencia. Y está hecho para tener siempre creada una situación de inestabilidad, de caos controlado, que en cualquier momento se puede activar y puede ayudarles a la solución de conflictos internacionales para seguir dominando los territorios. ¿Qué significa la Unión Soviética? Significa la independencia de estos estados, un modelo de construcción de un estado nacional independiente al modelo occidental. Es el intento de crear, en la época de la modernidad, un Estado laico, independiente, que no se someta a los criterios de dominación del mundo del capitalismo central. Es decir, es la liberación de los países del capitalismo periférico. Y lo mismo que pasa en los países árabes, pasa en el resto de los países de África. Donde pudieron, lo abortaron desde el primer momento. Lo abortaron con guerras, con guerrillas, con intervención. Provocaron la guerra en Corea, provocaron la guerra en Vietnam, o provocaron la guerra en Angola o en Mozambique. En estos países, al no poder provocar la guerra directa, provocaron situaciones de inestabilidad. Y en un momento determinado consiguieron atraer a las élites dirigentes del Estado de Israel a sus posiciones y utilizar el Estado de Israel como cuña desestabilizadora precisamente en estos territorios para no dar nunca la posibilidad de constituir un bloque desarrollado, independiente, que estuviese próximo a la Unión Soviética. Desaparecida la Unión Soviética, estos países se quedaron convertidos en una cuña muy molesta para ellos. Seguían siendo un ejemplo. Y en un momento determinado tomaron la decisión de acabar con ellos. Tomaron la decisión de acabar con Irak y la hicieron de manera descarada, con esa intervención
tan fraudulenta, y lo hicieron también recientemente con las llamadas primaveras árabes. Las llamadas primaveras árabes, que supuestamente estaban dirigidas a llevar la democracia a estos países, en realidad estaban dirigidas a destruir todo lo que habían podido construir en estos escasos 40, 50 años de independencia nacional. El caso de Libia es el más sangrante, por lo evidente. Nos podía caer gordo Gaddafi, no nos podían gustar sus gafas, no nos podían gustar que durmiera en la jaima. Hasta podía molestarnos que se hubiese robado dinero del petróleo, que es muy probable que así lo hiciera. Pero lo que no se le puede negar a ese Estado es que había conseguido ser un Estado laico, que había incorporado a la mujer a la vida social y a la vida política, que tenía hospitales, que tenía carreteras, que tenía universidades y que tenía una vida tranquila. Y eso les dolía tanto, esa experiencia, porque esas experiencias son un ejemplo para el futuro. Porque es evidente que así, antes o después, pues África tendrá un despertar y buscará una referencia. Esas experiencias que estaban ahí latentes no podían seguir, había que acabar con ellas. Y es precisamente por eso por lo que se organizan las primaveras árabes, para desmontar esos estados, al costo que sea. Y allá donde no se pudieron llevar a cabo esas experiencias de revolución árabe, se pasó a una fase más aguda, como fue el bombardeo de Libia, o como es la guerra cruel que se está llevando durante 5 años en Siria. Y ahí es donde vuelve a aparecer Rusia, o la Unión Soviética en forma de Rusia. ¿Por qué vuelve Rusia ahí después de tanto tiempo? Entre otras cosas, como respuesta a ya la agresión permanente, constante, que está sufriendo en los últimos años en sus propias fronteras, dentro de su propio ámbito, dentro de lo que era el territorio de la Unión Soviética. Estamos hablando, por ejemplo, del conflicto, antes fue el conflicto en Georgia, el propio conflicto en Chechenia, o ahora el conflicto hace un par de años acá, el conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo, la desaparición de Siria significa que la siguiente fase, el siguiente paso, son los estados de Centroasia, estados musulmanes, al día de hoy laicos, independientes, y que Estados Unidos intentará, en el momento que acabe con Siria, meterse para ir ocupando, encerrando a Rusia. ¿Por qué tanto interés en encerrar a Rusia? Porque Rusia, aun a pesar de que dejó de ser la Unión Soviética, conserva intactas la gran mayoría de sus matrices a través de la que se constituyó como Estado socialista, el Estado del socialismo real. Todo eso sigue deteriorado, mal financiado, pero sigue existiendo. Y eso sigue siendo un modelo de desarrollo no capitalista para el resto del mundo. Os voy a poner un ejemplo. Con muy poco coste, empieza de otra manera. El primer plan de actuación sistémica sobre la economía rusa o la economía soviética fue el plan de electrificación de Rusia. Lenin decía algo así como que el socialismo o el poder de los soviets, el socialismo era el poder de los soviets más la electrificación de Rusia. Entendía que para desarrollar precisamente ese mundo campesino, que es algo que no comentaba antes, no podía seguir en ese círculo vicioso, no podía ser una reliquia del pasado, una Arcadia feliz, porque esa Arcadia feliz, entre otras cosas, no produce ni tanques ni cazas para defenderse, ni cazas bombarderos, ni tanques como en la Segunda Guerra Mundial para defenderse de la agresión del capitalismo europeo. Lenin entendía que era necesaria la industrialización y, fundamental, tener organizado un sistema de distribución energética. El sistema energético o eléctrico ruso empieza a construirse como islas, porque tendréis que entender que la Unión Soviética nos parece grande, pero es mucho más grande de lo que nos parece. Eso es inmenso. O sea, te puedes montar en el tren y vas un día y otro día y otro día y otro día y pierdes, porque a mí me ha pasado, pierdes la noción del tiempo, se te hace ya, si mantienes el reloj por curiosidad, la hora de Moscú ya es de día, bueno, es un caos, ¿no? Porque es inmenso. O sea, un caos para ti, ¿no? Digamos,
el efecto que te produce. Es un país inmenso, son 8 o 9 usos horarios. Hay entre Moscú y Vladivostok, me parece que son 8.000 y pico kilómetros de distancia. Y cuando vuelo de aquí a Moscú, me parece que son 3.000 kilómetros, 3.000. O sea, en la República de Yakutia, por extensión, caben 6 veces España. 6 Españas caben por superficie. Es inmenso. Entonces, ¿qué ocurre? Que unir todo eso en un único sistema, en principio era muy complicado, muy costoso. ¿Qué es lo que hace la Unión Soviética? Pues empieza a crear islas energéticas para desarrollar polos industriales. Hasta que en un momento determinado, cuando termina la guerra y hay capacidad para ello, empiezan a unirse esos subsistemas energéticos en un único sistema energético nacional. De tal manera que, aprovechando la diferencia de usos horarios que se produce en Rusia, o se producía en la Unión Soviética, la energía eléctrica iba concentrándose, que se produce en toda la Unión, iba concentrándose en esos, donde se tenía la necesidad diaria de su consumo. Cuando era de día en una zona y había actividad industrial, había vida, la gente se levantaba, iba a los colegios, se necesitaba energía eléctrica, la energía se concentraba en esa zona. Y esa misma energía pasaba a la otra y a la otra. De tal manera que un sistema energético poco costoso, pero muy poco costoso, servía para abastecer de energía eléctrica a toda la Unión Soviética. Esos modelos de organización de la economía son los que hoy día, como matrices constitutivas del socialismo real, siguen todavía vigentes. Pero no solamente la propia estructura, sino la forma de construirla, la metodología, sigue vigente. Todavía entre la gente, los viejos y no tan viejos, la gente que se dedica a trabajar en eso. Y eso, para el mundo del capitalismo, sigue siendo una amenaza. Aunque ahora mismo Rusia no es un Estado socialista, sigue teniendo en su seno todas esas matrices. Esos modelos de desarrollo que son válidos para nosotros y para el mundo del tercer mundo. O sea, para el mundo subdesarrollado, para el tercer mundo o los países del capitalismo periférico. Y por eso ese interés, ese afán en destruir precisamente a Rusia hoy día. Y por eso, si en un momento determinado la Rusia de Yeltsin se plegó de manera incondicional a las exigencias del mundo occidental, hoy día, aun no siendo o no teniendo un proyecto de construcción socialista, la Rusia de Putin sí ha recuperado una cosa importante, que es la necesidad de seguir existiendo como Estado-nación y de seguir manteniendo esas matrices, porque sin ellas están abocados a la destrucción. En Rusia, por poner otro ejemplo, la calefacción está centralizada. Y yo cuando me levanto de casa, yo no tengo que encender, ni apagar, ni regular la calefacción, ni tengo que encender un calentador para tener agua caliente. Yo tengo desde el 15 de octubre al 15 de abril, tengo calefacción en mi casa. Tengo 20 y tantos grados. Y la tiene todo mi edificio, y la tiene todo el barrio. Porque todo ese sistema es un sistema único. En la ciudad de Moscú, que es muy grande, hay varias centrales que producen esa energía, pero en las zonas pequeñas o medianas, en las ciudades, bueno, para los rusos una ciudad pequeña tiene 200, 300.000, 400.000 habitantes, funcionan con un único sistema de producción, con un único núcleo de producción de energía, que produce energía eléctrica, produce energía calorífica, y que luego se traduce en calefacción, agua caliente y lo que haga falta. Pero lo más importante de todo eso es que todos estos sistemas tan esenciales para la vida fueron construidas alrededor de empresas, de grandes empresas. Más del 40 o 50% de las ciudades que hoy existen en Rusia o en la antigua Unión Soviética fueron creadas precisamente a partir del desarrollo industrial de después de la guerra. Y eso significaba que cuando se decidía construir una fábrica, construir una empresa, se construía alrededor de ella la ciudad y los centros vitales para la subsistencia de la ciudad. Y era la empresa, con sus necesidades energéticas, la que trasladaba esa energía sobrante o la tenía en cuenta y pedía más energía eléctrica para abastecer al resto de la ciudad. Y esas matrices siguen estando vigentes. Como era la empresa
la que construía las viviendas. Pero bueno, me extendería muchísimo en todos estos modelos. Y son estos modelos los que son una agresión. Y son estos modelos proyectados en experiencias que no son las soviéticas, que no son las rusas, como son, por ejemplo, el mundo árabe, o como puede ser Vietnam, o como puede ser, bueno, China ya tiene otra naturaleza porque ha tenido otro desarrollo, o puede ser Cuba, es lo que duele tanto al mundo del capitalismo. Y no parará hasta acabar con ellos o intentar acabar con ellos. La respuesta de Rusia nos presenta otro panorama. Rusia está ahora mismo tratando de enfrentarse, de parar ese proceso de destrucción. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? No lo sabemos. Todo depende no solamente de Rusia, sino del resto del mundo. Y entre ellos, nosotros. Bueno, pues con esto yo creo que termino. Os dejo con las preguntas que queráis hacerme y espero que os haya resultado interesante. Bueno, nos queda media hora o un poquitín más. Son las 8:30, yo creo que nos queda como media hora de preguntas, o sea que con gusto podéis hacer las preguntas, o sea, podéis hacer las preguntas que queráis, que con gusto os respondo a ellas. Si queréis ahora vais pidiendo el uso de palabra y vamos. Bueno, buenas noches a todos. Hace poco tuvimos una conferencia de Nazarina Armanian, a la que asistimos también. Era profesora de la Unidad de Relaciones Internacionales y nos explicaba qué es lo que hacen los españoles. Y esos españoles que tenemos en Irak, esos soldados españoles que tenemos en Irak, ¿qué es lo que están haciendo allí? Aquí nos dicen los medios de comunicación que están construyendo escuelas, puentes, etcétera, etcétera. Esta profesora nos explicó con vídeos y diapositivas que lo que están haciendo allí es proteger un gasoducto de Irak para tratar de pasar del petróleo de Irak, que fue uno de los principales motivos también de la invasión de Irak, a mi entender, pasar por Siria ese petróleo y ese gas a Europa. También nos explicó que por el día lo protegen y hacen un kilómetro de gasoducto y al día siguiente el Daesh lo destruye y tiene que volver a empezar de nuevo. Quiero decir que aquí, y yo a mi entender, se juntan varias cosas. Hay una guerra económica, porque Rusia es un gran potencial en materias primas, en tecnología, etcétera, que es lo que le queda de la antigua Unión Soviética. Hay un hombre que no es Yeltsin, aquel se vendió por una botella de vodka, y da miedo. Rusia hoy da miedo porque le está parando los pies. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Piensas tú que hay una posibilidad de que haya una alianza, porque en la militar ya no existe el Pacto de Varsovia, aquello que nos decían que la OTAN se había hecho para defender del Pacto de Varsovia, se demostró que era una patraña? Pero si económicamente no hay un pacto asio-europeo, es decir, si no hay un pacto económico, una especie de TTIP del este, entre Rusia, China, etcétera, etcétera, si no se hace eso, o si se está haciendo eso, si no es eso lo que puede parar un poco esta oleada de invasión occidental hacia Rusia, que bueno, de continuar así van a acabar metiendo una base de la OTAN en la Plaza Roja. Pero que no. Esto no para. Sí, pero es que esto no para. Ahora ha sido Ucrania y luego serán las repúblicas islámicas, Azerbaiyán, etcétera. Esto no para. Si no hay un pacto, si se está creando, yo creo que he oído rumores de que está creando. Si no hay un pacto, es posible que el avance occidental hacia Rusia, que es el enemigo en estos momentos, ¿no? Solo si con ese pacto se lo podrá parar o no. No sé, yo no te puedo decir. No sé si has entendido mi pregunta. Sí, te entiendo perfectamente. Vamos, yo creo que Rusia es lo suficientemente potente para poder defenderse, pero no solamente es una cuestión de potencia, yo creo que también es lo suficientemente hábil políticamente para defenderse, pero todo depende de la propia Rusia, por decirlo de alguna manera. O sea, todo depende de la propia Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia y la élite dirigente, los grupos dirigentes en Rusia, no son grupos con una posición única, monolítica, frente a Occidente.
Ese es el gran problema que tiene Rusia. Rusia, en su seno, está rasgada por importantes desavenencias políticas. Hay gente que considera que debe de entregarse prácticamente al mundo occidental, que son muy pro-norteamericanos, muy pro-europeos, y que están dispuestos a ser parte de ese capitalismo periférico, porque para Rusia no hay hoy día otra opción más que esa. Y sin embargo hay otras élites, otros grupos, que consideran que hay que defender el Estado ruso y que están dispuestos a enfrentarse a Occidente. Primero Rusia tendrá que resolver esas contradicciones de una u otra manera. Como lo haga yo no lo sé, la lucha política está ahí, pero yo creo que si en un momento determinado eso lo resuelve, como en principio lo está resolviendo ahora, puede perfectamente hacer frente a Occidente. Evidentemente, vamos a ver, sin esas diferencias no se entiende lo que está pasando en Ucrania. Y Estados Unidos y el mundo occidental entienden perfectamente, conocen esas desavenencias. Y por eso intervienen. Por lo tanto, el gran problema para Rusia es definir cuál es su política, cuál es su posición, no solamente con respecto al mundo, sino para ella misma, su propio camino. Y en eso está. Por eso, en esa pregunta la respuesta está vinculada a lo que ocurre en Rusia. Si no, no hay alianza posible. Porque esa alianza, en un momento determinado, cuando se produzca un cambio político en la propia Rusia, que tenga otra visión geopolítica, cambiará de bando, cambiará de pacto. Y no les van a doler prendas a esa parte pro-norteamericana, al contrario, pro-occidental. Entonces, el problema está dentro de Rusia. Tenemos una palabra por aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura política hoy en día de partidos que hay en Rusia? Porque la visión que tenemos de aquí es que se hace una cosa totalmente diferente. Toda la gente que había ha desaparecido. O sea, ¿cuál es la estructura de partidos políticos que pudieran tener una cierta similitud con los que hay en No hay partidos que se puedan parecer a los nuestros. Vamos a ver, hay una trayectoria o tradición política por llamarlo de la unanimidad, y que tiene que ver mucho con el mundo campesino, y que luego esas formas políticas se trasladaron, esa percepción de la política, de la toma de decisiones, se trasladaron luego al Partido Comunista y al Estado soviético. La idea de la pluralidad de partidos allí no existe. Hoy día existe como una mera formalidad, y que incluso muchas veces son creados para que cumplan una función de cara al público occidental, me refiero. Allí, por un lado, el Partido Comunista, si tu pregunta va dirigida a la izquierda, el Partido Comunista como tal está presente, tiene fuerza, la ha tenido, ha llegado a tener 30 o 40% de votos, pero sin embargo, para muchísimas, primero es una fuerza inoperante, porque no opera, hace algo de política municipal, pero no hace política nacional, y además la gente en general está muy dolida con los comunistas. Una simple razón, porque fue el Partido Comunista, la élite del Partido Comunista, la que permitió la desaparición de la Unión Soviética. La gente está muy enfadada con el Partido Comunista y de hecho procura no votarlo, porque son los responsables y a la vista del pueblo los culpables de la desaparición de la Unión Soviética, y para ellos era muy importante la Unión Soviética y sigue siendo. ¿Qué pasa? Hay una visión muy paternalista del Estado, y entonces aparece un personaje como Putin. La gente ahora mismo es de Putin, no es de ningún partido. El pueblo, la gente, cuando vota, es de Putin. Eso tiene sus problemas, evidentemente, porque con esta proyección que tiene Putin ante la población en defensa del Estado ruso, en defensa de Rusia, etcétera, etcétera, esconde luego otro discurso, y es que Putin, a pesar de todo, no es ni tan siquiera socialdemócrata. Y entonces las políticas de defensa social, las políticas de financiación
infraestructuras como la sanidad, etcétera, etcétera, son muy pobres. Y entonces él esconde detrás de esa proyección nacionalista que tiene las deficiencias en la gestión, digamos, de la solidaridad o de la justicia social. Hay un partido socialdemócrata, pero que no encuentra el lenguaje. No encuentra el lenguaje para convertirse en un partido de proyección nacional. Apenas si tiene unos diputados, incluso le dan participación en el gobierno, le dan cargos importantes en la dirección del Parlamento, es el presidente de la Cámara, o ha sido en algún momento, pero que tampoco tiene un peso nacional. La estructura de partidos, o el partido, está todavía por constituirse en Rusia. Y no se va a parecer nada a la idea que nosotros tenemos de partido, como no lo era el PQS. Y si ya cometimos el gran fallo de no entender lo que era el PQS, esperemos que en el futuro el nuevo partido que salga, que no será parecido a los nuestros, tengamos, o los que jóvenes, o las generaciones que vengan, tengan la suficiente capacidad para entender lo que vaya a salir. No sé si con esto te crea más dudas. ¿Alguna más preguntas? Has hablado de la forma de defenderse de Rusia, el miedo que da porque tiene todavía las infraestructuras que se crearon cuando fueron socialistas, y tal como está ahora el mundo capitalista periférico, incluso la periferia de Europa, donde estamos nosotros, quizá poner en marcha otra vez esas infraestructuras no sería una forma de defenderse, que volvería a meter un miedo, pero real. No volver a un estado incluso socialista como el que había antes de la caída. Pero sí, por ejemplo, cuando durante la perestroika, que por cierto te lo has saltado, lo del proyecto 2001 y todo aquello... No me lo he saltado. Es que eso es para otra ocasión. Estuvo a punto de dar la vuelta a la forma de perder la Guerra Fría de la Unión Soviética, porque hubiera sido una Unión Europea junto con lo que fue la Unión Soviética, que hubiera dado la vuelta a la tortilla, en el sentido de que el poderío nuclear de Inglaterra, Francia y la extinta Unión Soviética volvía a poner en apuros a Estados Unidos. Apareció la guerra de los Balcanes, se fue al traste todo y apareció el Tratado de Maastricht. No sé, a aquellos que les dio mucho miedo. Pero otra vez volver a funcionar como están las cosas. La Europa periférica, las izquierdas de Europa que están sin referentes, el mundo de los países árabes, el mundo asiático también en la periferia del capitalismo, no sé, meterles un referente y a lo mejor eso tiraba para adelante. Sí. Mi pregunta es porque a mí se me ha ocurrido pensarlo desde hace algún tiempo ya, pero no conozco a nadie que... Y me parece raro que no verlo en ningún medio de comunicación, no verlo en ningún sitio. Pero para eso hay que tener voluntad política, de hacer eso, de poner en marcha ese proyecto. Ya sí, pero no hay... La pregunta es un poco, ¿por qué no aparece por ahí? Yo voy a intentar explicar como yo lo entiendo.Nosotros, en general, la izquierda, esa izquierda orgánica, multifacética, estamos en una crisis terrible. Y esa crisis es nuestra, aquí en España, pero es en toda Europa, y es en la extinta Unión Soviética, es en Rusia. Tenemos un grave problema, y es que, primero y fundamentalmente, no hemos sabido valorar lo que significó la experiencia del socialismo real. Esa división que yo apuntaba antes entre la socialdemocracia, ese divorcio tan terrible, y los partidos comunistas que surgieron después, fue terrible, porque significó el bloqueo por parte de Europa a entender, la renuncia más que el bloqueo, a entender la experiencia soviética. No se quiso entender, para nada.
Los partidos comunistas, entre ellos el español, que encontraron en la Unión Soviética un aliado, tuvieron grandes problemas teóricos para entender lo que significaba la Unión Soviética. Había una comunicación intuitiva. Personajes como Pasionaria, o Ignacio Gallego, o incluso Lister, que tenían una procedencia muy popular, y en España sobre todo, con ese componente del mundo campesino, agrario, llamarlo de alguna manera, entendían de forma intuitiva algo de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, pero no en sus formas políticas. Nunca fue elaborado por el comunismo occidental, por los partidos comunistas occidentales, una interpretación de la Unión Soviética. De tal manera que cuando viene el desencanto, propiciado por el propio debate de los partidos comunistas y por esa propia falta de comprensión, cuando en los años 60 los italianos empiezan a promover ese mundo del comunismo poliédrico, polifacético o multicéfalo, que tiene varias cabezas, que no tiene por qué depender de la Unión Soviética, esa reivindicación de esa independencia de la Unión Soviética, de ese comunismo soviético al que se tachaba de stalinista, llevaba implícita, aunque no se reconociera, la falta de comprensión de ese proceso. Y de aquellos lodos surgió el eurocomunismo. Y con el eurocomunismo la renuncia total a lo que representaba la Unión Soviética. Pero sobre todo y fundamentalmente la renuncia a entenderlo. Puedo decir que al día de hoy, y esto es triste, me parece que soy el único español que está interpretando, trabajando sobre la Unión Soviética, sobre el conocimiento de los mecanismos, de la esencia, de la naturaleza de la Unión Soviética y de lo que representa. Soy el único español, no conozco. En la universidad hay gente que está trabajando, pero de pronto me aparece uno por allí y dice que está trabajando, que le ha mandado un chico que lo envía a su profesor para hablar, investigar sobre el renacimiento de la extrema derecha en Rusia. No, me parece muy bien, pero mira, no es esto lo importante son otras cosas, porque no sabemos lo que ha pasado ahí. Y ese es el problema de nuestra crisis ahora mismo ideológica, porque no tenemos ningún referente y no sabemos cómo actuar. Pero es que en la Unión Soviética pasa lo mismo, porque patéticamente, en un momento determinado, las nuevas generaciones, ya urbanas, acabaron no entendiendo cuál era el proceso que había tenido lugar en la propia Unión Soviética. Y esto le pasó a los jóvenes, hoy día ya, que protagonizaron y que apoyaron las manifestaciones, las transformaciones que llevaron a cabo durante la perestroika. Perdieron la capacidad de entender, y ahí fue un gran fallo de la Unión Soviética. No supo reproducir su propio sistema y su propia explicación de su pasado, de su génesis. Y cuando en un momento determinado ese comunismo campesino y ese lenguaje leninista de interpretar lo que había ocurrido se hizo ajeno para esas nuevas generaciones, acabó en el colapso de la Unión Soviética, porque no había manera de entender qué es lo que estaba pasando. Hoy día sigue ocurriendo. Y nosotros estamos inmersos en una crisis, en una terrible crisis teórica. No sabemos salir de ella, no sabemos encontrar. Y a veces nos enfrentamos en lo inmediato, o en lo visible, en lo aparente, en la forma que tiene que tener el partido-institución, que es el debate que tenemos ahora. Pero en el fondo, en el debate teórico, en el desarrollo teórico, en la construcción de un lenguaje teórico, no estamos haciendo nada. Y quitado el enfrentamiento que tengamos ahora, el debate por cómo ir a las elecciones, más allá de eso, que es una superficie, es un barniz, no estamos trabajando abajo. Y eso nos va a llevar a la derrota teórica. Podremos tener menos diputados, pero muchas veces no vamos a saber qué vamos a hacer con eso. Tendremos una idea coyuntural de cómo actuar y de que habrá que elevar las pensiones, pero no tendremos un proyecto general. Nos falta el idioma, la lengua con la que interpretar el pasado e interpretar el futuro. Y por eso, en la Unión Soviética, nadie se está planteando ahora mismo reactivar esas matrices que están ahí. Porque es que además no saben posiblemente ni cómo hacerlo. Y posiblemente ni tengan la necesidad, porque no saben. El problema es muy gordo. Tenemos la conciencia vuelta como un calcetín. Y hasta que no arreglemos la conciencia... Perdonad que haya sido tan...
Ahora, Sí. vale, vale. Si esa postura haríamos un apoyo más directo del gobierno. Es un tema bastante complicado, mira. Las repúblicas populares que se han creado ahí es una improvisación hoy día. Es una improvisación porque el conflicto no es entre Rusia y Ucrania. No existe esa dicotomía. Y no existe Ucrania sin Rusia, ni Rusia existe sin Ucrania. Son dos partes de un mismo todo. ¿Entiendes? De tal manera que la gente en Rusia no está en contra de Ucrania. La gente en Rusia, la mayoría, la inmensa mayoría, están en contra de ese gobierno pro-occidental, títere, instrumento del capitalismo occidental, pero no en contra de Ucrania. Por lo tanto, la actitud ante esa independencia de esos territorios es muy ambivalente, como una cuestión táctica para debilitar a ese gobierno, llamémoslo vendido al capital, aunque la gente no habla en esos términos, habla en otros términos, pero entre nosotros, vendido a Occidente, podría apoyar eso. Pero es que muchísima gente en Rusia no quiere incrementar las hostilidades, el nivel de hostilidad con Ucrania, con el pueblo ucraniano, porque en definitiva eso lo que va a provocar es la fractura del mundo ruso. Entonces, esto es una situación transitoria. Nadie quiere ir allí con tanques a matar ucranianos, ni que los ucranianos maten rusos, porque eso sí que es el camino que quiere Occidente, el de la fractura. Ya no es una fractura política, sino sería una fractura mucho más importante. Cultural, ideológica y humana. Y eso cuesta mucho restablecer. Los rusos tienen una gran experiencia en el trabajo con las minorías o con mayorías, con los grupos étnico-nacionales, cuando los hay. Y creo que una de sus grandes herramientas es la paciencia. Yo creo que en el caso de Ucrania, independientemente de las pasiones del momento, están teniendo muchísima paciencia y creo que no la pierdan. Porque el momento que la pierdan, yo dudaría mucho de la sinceridad del gobierno o del político que tomara la decisión, por ejemplo, de invadir esos territorios, de propiciar la secesión completa de esos territorios. Porque a Rusia no le interesa una fractura en su propio seno. Y eso es el seno de la cultura rusa. Tener en cuenta que la Rus de Kiev, en el siglo IX y X, es la matriz, el origen de la cultura rusa. Pues Kiev y los territorios de alrededor son la matriz de la cultura rusa. Se produce después una migración rusa hacia los territorios del este. Por lo tanto, provocar es como una guerra civil. Entonces habrá que tener y una guerra civil se cierra luego con muchísima dificultad. No sé si entiendo, explico un poco alguna. Creo que este señor quería hablar. Sí. Sí, creo que sí. Yo quería volver al tema que has puesto la pregunta anterior sobre las noticias rusas, sobre las formas de desarrollo económico que aún sobreviven de la... No se oye. Que, o sea, volviendo al tema de la última pregunta que has acabado de la anterior, sobre esas matrices rusas, sobre esas formas de desarrollo económico que has explicado que aún perviven en Rusia de esa época del socialismo y que el capitalismo occidental quiere acabar con ellas, es si se ven amenazadas por las propias dinámicas del capitalismo interno ruso. Es decir, el capitalismo interno ruso que imagino que también tendrá lógicas occidentales de mayor explotación de los recursos, aunque sea en detrimento de la sociedad rusa. Y es si se ven amenazados y en el caso de que sí, si hay un sentimiento nacional ruso potente para hacerles frente o para no asumir una nueva perestroika, por decirlo de alguna forma, porque imagino que la perestroika también fue un duro golpe para la cultura popular rusa socialista. Si la amenaza está dentro de Rusia, vamos, por decirlo de alguna forma. Sí, ya os comentaba antes que sí, que la respuesta, no la amenaza, la solución. La solución a esas contradicciones están dentro de la propia Rusia.
Es que ese problema de la conciencia, de conciencia política, del que hablo antes, es que está muy presente en Rusia. Entonces, esas matrices se van a conservar, salvar, desarrollar, potenciar en la medida que la propia población quiera hacerlo. Para ellos es un trauma cuando eso se desmonta, evidentemente, pero no tienen los mecanismos políticos para paralizarlo. O sea, hoy día, si se ha paralizado la destrucción que se ha paralizado de estas matrices, no ha sido tanto por la lucha política activa, sino por una lucha política, digamos, pasiva, y por la decisión de las élites gobernantes, que en un momento determinado han entendido que no se puede presionar más socialmente, porque se puede provocar un estallido de algo que ellos no quieren. Hasta el día de hoy, el desmantelamiento de la Unión Soviética, las transformaciones sociales que se han operado de regresión social, ¿no?, se han hecho a base de lo que los rusos llaman mala sangre, o sea, perdón, mala sangre, poca sangre, mala es poco en ruso, es a base de poca sangre. Han sido conflictos muy localizados, conflictos sociales, huelgas, enfrentamientos militares en determinadas fronteras, en determinadas zonas, pero con poca sangre, ¿no? Y estas élites no quieren provocar, precisamente por la presión que supondría social el desmantelamiento de estas estructuras, no quieren provocar una insurrección, no quieren provocar que haya un enfrentamiento masivo y que pueda suponer su caída política. Porque sí es cierto que, a pesar del panorama negro que yo haya podido trazar, sí hay una lucha política y sí hay ciertas formas de organización que están ahí, están presentes y están de alguna manera esperando la posibilidad de actuar, ¿no? Pero es muy difícil que esas estructuras puedan empezar a funcionar, como le decía antes al chico, si no hay una conciencia nacional que lo exija, y una conciencia revolucionaria, una conciencia política que lo pida. Y eso de momento no lo hay en Rusia, a pesar de los pesares. ¿Sirven las campañas militares en Ucrania y en Siria para ayudar a la estabilidad del régimen de Rusia? O dicho de otra forma, las imágenes de los pilotos volviendo victoriosos de Siria sirven para tapar que, por ejemplo, el sueldo medio en Rusia se ha reducido a la mitad en un año. No es necesario. O sea, no necesitan eso para justificar ese tipo de cosas. El sueldo no se ha reducido. Se ha reducido al tipo de cambio, por la inflación. Y cuando tú lo ves desde tu punto desde nuestra perspectiva, el tipo de cambio pues se ha disparado, y por lo tanto, si lo calculas en euros o en dólares, evidentemente... De 850 a 400. Sí, pero los rusos no pagan, no viven en dólares ni en euros, ellos viven en euros. Entonces lo que les afecta realmente es la inflación que provoca esta situación, pero no ese decrecimiento que tú planteas, porque no existe ese paralelismo tan inmediato. Entonces a lo mejor hay un 15% de inflación o un 12%, y en ese sentido sí les afecta económicamente, pero ellos no hacen esos cálculos. Solamente el que viaja al extranjero se ve afectado, porque cuando tiene que comprar divisa, pues compra la mitad de la divisa. Pero no necesita la situación en Rusia ahora mismo ser barnizada o enmascarada por los pilotos que vuelven victoriosos. No es necesario. Ni hay esa conciencia, y la gente delimita perfectamente este tipo de cosas. Al menos por ahora. Más adelante no lo sabemos, no lo sé. Pero al día de hoy no es necesario ese barniz. La gente aprecia... Mira, en Rusia hay una cosa fundamental, y es el respeto que tienen hacia sus militares. ¿Vale? Entre otras cosas, porque este ejército ruso hoy día no es entendido como el ejército ruso, sino es el ejército rojo de obreros y campesinos, victorioso en la guerra de exterminio contra el capitalismo alemán, en definitiva, el capitalismo europeo. Una guerra que costó 26 millones o 28 millones de habitantes y que al ejército le costó 8 millones y pico de soldados, oficiales, suboficiales, de todo el personal militar. Entonces, para la población rusa, el ejército es una de las matrices constitutivas del Estado soviético y se le tiene muchísimo respeto. Por lo tanto, no es necesario utilizar la figura de la victoria bombardeando el Estado Islámico para tapar. Son cosas totalmente diferentes.
para tapar la crisis social. Has apuntado que, por ejemplo, Estados Unidos o el capitalismo occidental está atacando ahora a Rusia por esas matrices que comentaba antes el compañero que continúan estando en Rusia que también de la Unión Soviética. Y yo quería preguntarte si ves también una razón de ese ataque, ya que Rusia sigue siendo, ahora mismo es un país capitalista, forma parte del capitalismo mundial. Si también puede ser motivo de ataque tanto de Occidente como de Estados Unidos, No lo hago yo. el choque de intereses económicos entre potencias imperialistas. Es decir, ¿y a cuál le ves más peso? ¿A cuál de esas dos razones le ves más peso? Pero un momento, porque puedes repetir un poquitito, pero más sintetizada la pregunta. Disculpa, pero... Sí, sí. A ver. Que antes has apuntado que una de las razones de ataque de Occidente y Estados Unidos hacia Rusia eran las matrices que continuaban vivas de la Unión Soviética y que podían servir de ejemplo para el desarrollo futuro de... Vale, eso por un lado. Y yo te estoy preguntando si ves como motivo de este ataque también el choque de intereses económicos entre potencias imperialistas. Sí, ya te entiendo. E incluso con los intereses de la Rusia capitalista. Claro, claro. Vale, ahora ya te entiendo. ¿Cuál de los dos tiene más peso? Porque estabas apuntando que ese ataque, o sea, me ha parecido que ese ataque era solo para destruir esas matrices que tenía Rusia. Me parece que tiene también mucho peso el choque de intereses económicos en zonas también estratégicas, etc. Sí, evidentemente lo tiene. Es de gran importancia. Vamos a ver. No se entiende el ataque a... No se entiende el ataque a la Unión, a Rusia, bueno, mejor dicho, no se entiende el ataque a los estados nacionales árabes si no es uniendo precisamente estas dos cuestiones. El ataque a estos países y su desmantelamiento lleva implícita la liberación de esos recursos y la apropiación de esos recursos por parte del capitalismo central. En ese caos organizado que hay en Irak o que hay en Libia, el petróleo sigue funcionando. Llevamos no sé cuántos años con atentados, ahora parece que un poco menos, con atentados en Irak y con guerra y con enfrentamientos. En el norte de Irak, con los kurdos, las guerras con ellos, el Daesh o ISIS, como se diga. Eso es un caos, pero la salida de petróleo no. Eso está controlado y sale y ese producto se aprovecha y va a parar donde tenga que ir a parar. Entonces, son dos procesos paralelos. Y evidentemente la lucha entre las potencias occidentales por el control de esos recursos, un enfrentamiento entre Inglaterra y Estados Unidos, no, es lo mismo. Porque hoy día ese capitalismo central es también transnacional. Ahora ya no es Estados Unidos el que explota o se apropia de esos recursos, sino es la empresa X la que explota esos recursos. Y esa empresa X está penetrada por capital norteamericano, por capital belga, por capital noruego o capital sueco. Los noruegos y los suecos no aparecen como malos de la película porque ellos no envían portaaviones, pero son parte de esa explotación. Y no hay un conflicto entre ellos, porque ese conflicto está resuelto en los consejos de dirección y en la participación económica de esas grandes empresas. Entonces, eso quizá antes, cuando el capitalismo era más nacional y no había ese componente transnacional, ¿no? Y Rusia, pues, la presencia del capitalismo ruso en esos territorios, sí, realmente las empresas que están allí, por ejemplo en Irán, construyendo centrales nucleares, y que tanto problema creó, ¿no?, con Occidente la construcción de esas empresas, de esas centrales nucleares, sí, habían empresas rusas. Pero no son competencia económica realmente del capitalismo occidental.
Las empresas rusas son parte de otro esquema, son también parte del capitalismo periférico. Excepto unas pocas, la mayoría de ellas son así. O están penetradas de capital transnacional, que son ya los propietarios, por ejemplo, de la gran planta de producción de níquel y cobre en el Círculo Polar Ártico, Norilsk, que se creó en la época soviética y que esta gente no tuvo, con mucho esfuerzo nacional, con mucho esfuerzo popular, como un proyecto de abastecimiento de la industria nacional y de independencia nacional, y la han entregado al capital transnacional. Entonces, ahí tampoco hay conflicto, porque los propietarios de Norilsk vuelven a ser los accionistas que están en Noruega, o están en Suecia, o están en Suiza, o están en Estados Unidos. No sé si con esto... Vale, ¿algo más o...? Bueno, si os parece, pues ahora cerramos aquí. Agradecer a todo el mundo que haya venido.